Utilizaremos un nuevo libro de Excel para realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias. En este caso vamos a trabajar la cosecha realizada de 20 árboles de aguacate. Aquí vamos a necesitar nuestros datos. Los vamos a copiar y luego vamos a generar dos columnas. La primera se va a llamar datos originales y la otra se llamará datos ordenados. Cuando tenemos estas dos columnas, procederemos a copiar los datos recolectados en el campo, y en este caso deberán ser 20 datos, porque son los 20 datos de los 20 árboles donde realizamos la cosecha de aguacates. Siempre corroboremos, por favor, que los datos se copien correctamente. Ahora copiaremos esta columna a la siguiente, donde dice datos ordenados, y procederemos a ordenarlos. Esto se realiza con datos y luego el botón ordenar, continuar con la selección actual y ordenamos. Ya que tenemos todos nuestros datos, procederemos a hacer un conteo. Si ustedes pueden observar en pantalla, vamos marcando cuáles son los datos que son iguales. Por decirles algo: 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 22. Aquí estamos corroborando que tenemos 8 datos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener 8 líneas en nuestra tabla de distribución de frecuencias, y procederemos a colocar los títulos de nuestras columnas. Aquí es muy fácil realizarlo. Tenemos número, tenemos la frecuencia, tenemos nuestra frecuencia acumulada, vamos a tener también nuestra frecuencia relativa y por ende vamos a sacar el porcentaje y también el porcentaje acumulado. Observemos en pantalla cómo se realiza este proceso. Como pueden observar, cada título debe de estar debidamente identificado. Es uno de los elementos más importantes de la tabla de distribución de frecuencias. También utilizaremos los formatos correspondientes de Excel que nos permiten hacer una tabla bonita. Es decir, además que es informativa, se puede proceder de una manera bonita para que nuestros datos estén bien presentados. Cuando hablamos de bien presentados, hablamos del estilo profesional. Podemos observar en pantalla cómo se realiza. Esto deben de practicarlo en su computadora con la aplicación Excel. Luego de colocar los títulos, vamos a proceder a colocar los datos. Como pueden observar, vamos a revisar cómo están los datos ordenados, ¿sí? Y solamente vamos a colocar uno de ellos. En el caso del 13 solo se coloca una vez, el 14, el 15, el 16, el 18, el 19, el 20 y el 22. Eso nos da un total de 8 filas y luego vamos a proceder a numerarlas. Observemos el proceso en pantalla. Con esto ya tenemos nuestros primeros datos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a colocar las frecuencias, es decir, vamos a utilizar la fórmula contar.si. Ahí vamos a marcar el rango de donde va a contar automáticamente y luego el criterio. El criterio es el que colocamos en la variable X. Ahí de forma automática cuenta las frecuencias. Ahora vamos a proceder a marcar con F4 nuestro rango para que no se mueva en la fórmula, y con ello copiamos la fórmula a las demás filas. Con esto vamos a lograr
que se tenga una sumatoria total de 20 datos. Ahí es donde nosotros corroboramos que nuestros datos están completos. Ahora vamos a darle formato a nuestra tabla para que se vea bonita, ya que Excel nos permite hacerlo con todas estas herramientas que tiene disponibles. Observemos en pantalla cómo podemos colocarla, ¿verdad? Con los datos, pues sencillamente solo es de corroboración. Tenemos muchas herramientas que nos permiten de forma profesional mostrar nuestros datos. Observemos cómo se realizan en pantalla. Ahora bien, todas las otras columnas se calculan de manera automática. Esto conlleva a la utilización correcta de nuestras fórmulas. Ya con eso tenemos una base, es decir, una plantilla que nos va a servir para posteriores datos. En este caso, datos simples. Observemos ahora cómo copiamos la frecuencia para que se acumule y luego colocamos una fórmula nueva en donde vamos acumulando el siguiente dato. Luego procederemos a copiar a las demás filas y ahí tenemos la corroboración al final que hay 20 frecuencias. Eso quiere decir que hay 20 datos. Luego viene la frecuencia relativa, que es la división entre la frecuencia y el total de frecuencias. Observemos en pantalla la fórmula. Como pueden observar, tenemos que dejar que no se mueva esta casilla y por ende pues copiamos a las demás casillas el elemento. Procedemos a hacer la autosuma y aquí tiene que sumar el número 1. ¿Por qué tiene que sumar el número 1? Porque es el 100% de los datos. Ahora vamos con el porcentaje. Si se dan cuenta, copiamos la casilla y le damos un nuevo formato, que es el de porcentaje. Automáticamente copiamos todo a las demás filas y vamos a obtener el resultado. En este caso vamos a colocar omitir error porque estamos haciendo correctamente nuestras fórmulas. Ahora copiamos el acumulado y por ende hacemos la misma fórmula. El acumulado más la siguiente, eso nos da nuestra siguiente fórmula y la copiamos a las demás casillas. Cuando verificamos en la autosuma, debe de dar el 100%. ¿De acuerdo? Ahí es donde corroboramos que los 100 estén correctos. ¿De acuerdo? Ahí nosotros pues podemos poner los formatos correspondientes y eso pues nos va a llevar a presentar nuestros datos de manera profesional. Como hemos podido observar, nuestra tabla la podemos poner bien bonita, una forma profesional de presentar nuestros datos. Ahora bien, tenemos que colocar los títulos correspondientes a la tabla. En este caso va a ser la tabla número 1, ¿sí? ¿Y a qué corresponde? Porque eso es lo que vamos a presentar nosotros. Es la cosecha de aguacates de 20 árboles. También en Excel existen formatos para que esto se vea más bonito. Y eso nos va a permitir presentar de manera profesional nuestros datos. Observemos en pantalla cómo podemos hacerlo. No olvidemos por favor que todas las tablas de distribución de frecuencia tienen una fuente de información y en este caso, como es nuestra, vamos a colocar elaboración propia. He aquí nuestra tabla de distribución de frecuencias de datos simples. Podemos cambiarle el nombre y colocarle ejemplo 1, por ejemplo. Aquí nosotros pues ya hemos terminado de realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a colocar datos simples para hacer la referencia en cualquier momento.